Hola, profe, buenas tardes. El tema del cual vamos a dar a conocer es de troponina en el diagnóstico del infarto al miocardio. Las integrantes son Lady Cetina, Kelly Dávila, Giselle Juliana González y Ana Camila Chacón. La troponina se caracteriza por ser sensible y específica. La metodología utilizadas para su determinación generan problemas de origen preanalítico, analítico y postanalítico. El cual es más sobresaliente es la falta de estandarización y imprecisión en el nivel de decisión de corte. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en países desarrollados. En cuanto al enfoque, se tiene en cuenta que un biomarcador se caracteriza por ser un indicador de origen normal o patológico. El biomarcador puede ser medido en una muestra tanto de orina como de sangre, y es obtenido un paciente por medio de la medición de la presión arterial. Ahora debe tener ciertas características que va a depender de su aplicación. Si el biomarcador se utiliza como examen de tamizaje, la técnica debe ser sensible, específica, de bajo costo y fácil de realizar. Si el biomarcador es usado para el monitoreo de un paciente en cuanto a la progresión de su enfermedad, es valioso que el analista tenga una baja variabilidad biológica. En cuanto a las características de un biomarcador, este se destaca por tener alta aceptabilidad por parte del paciente, estabilidad in vitro, sensibilidad analítica, exactitud, baja variación biológica, un buen beneficio de costo y valores de referencia como la edad, el sexo. La troponina es una proteína globular de gran tamaño reguladora de la contracción del músculo cardíaco. Contiene 3 unidades polipeptídicas: la protonina C, fijadora del calcio, la I, inhibidora de la interacción actina-miosina, y la T, fijadora de tropomiosina, las cuales son liberadas hacia el torrente sanguíneo durante un infarto al miocardio por pérdida de su integridad de la membrana celular. En el año 1989, de un inmunoensayo para su medición, dio lugar a la detección de lesiones microscópicas e incluso a una nueva definición del infarto, por lo que su medición está fuertemente recomendada en la literatura internacional. Actualmente existen inmunoensayos para la detección tanto troponina I como la T, mostrando ambas moléculas características diagnósticas similares, considerándose los biomarcadores más sensibles y específicos del daño miocardio. Los datos acumulados indican que tanto la troponina T como la I aparecen en el suelo entre 4 y 10 horas después del infarto en el inicio, entre las 12 y 48 horas permaneciendo elevadas entre 4 y 10 días. A pesar de su amplia utilización clínica, existe preocupación por problemas de tanto tipo analítico, preanalítico y postanalítico. En las fases están los problemas de la fase preanalítica, que a pesar de que los métodos disponibles comercialmente para la medición de troponina aceptan tanto como la matriz de ensayo como la de suero y en el plasma, se han encontrado diferencias significativas, siendo los valores hasta el 30% menores en el plasma, considerándose en el suero. En el ECTA puede romper complejos de troponina dependientes y disminuir las concentraciones de troponina de ensayos que miden estas formas moleculares. Se recomienda entonces que el tipo de muestra debe ser consistente, al menos para que el seguimiento de un determinado paciente. Bueno, como mis compañeras les han comentado, existen estas 3 fases, tanto fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica. Debemos recalcar unos ítems en cada una de estas fases. Como fase preanalítica, acá tenemos que para la medición de esta troponina se van a aceptar matrices de ensayo tanto en suero como en plasma. Pero acá se han encontrado diferencias muy significativas donde los valores van a variar hasta en un 30% y van a ser menores en el plasma si se tiene en comparación con los sueros. Acá debemos recalcar que el ECTA puede romper estos complejos de troponina que son dependientes y va a disminuir las concentraciones en ensayos que se van a medir en estas formas moleculares.
Por lo tanto, acá se recomienda que para poder generar este tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta el tipo de muestra y que al menos se realice un seguimiento para cada determinado paciente. En la fase analítica debemos recalcar que acá es importante el marcador de troponina, pero que este sea medido con métodos estandarizados, comparables o armonizados, porque pues en muchas etapas o muchas circunstancias no se cumplen, y aquí se va a ver de manera posible encontrar metodologías que usen o que difieren es de los valores de corte o cut-off, que son los que van a relacionar con los valores de sensibilidad. Debemos tener en cuenta también en esta fase analítica que acá la molécula de troponina es sensible a una proteólisis de su extremo, en un extremo amino y en un extremo carboxilo terminal, siendo este el fragmento medio que va a estar entre los aminoácidos de 30 a 110 y va a ser muy estable. Acá vamos a tener en cuenta que la Federación Internacional de Químicos y su comité de estandarización han recomendado que los proveedores utilicen anticuerpos dirigidos a epítopes que son ubicados en un fragmento medio de la molécula, porque para eso la troponina se recomienda trabajar es con un percentil del 99% de una población de referencia, tener como referencia este percentil para poder generar los otros diagnósticos. Y también se debe tener en cuenta un límite de detección e imprecisión analítica. También, aparte de esto, en esta fase debemos tener en cuenta el límite de referencia. Acá se va a seleccionar a base de las implicancias médicas, éticas o económicas que tengan como un biomarcador en cuestión, y así asumiendo de que este percentil o este porcentaje nos arroje unos falsos positivos. Para dar continuidad a la temática, ahora les voy a hablar sobre los problemas de la fase posanalítica, en donde los actuales criterios para el diagnóstico de infarto consideran, además de la evidencia clínica de isquemia, el incremento o la disminución de la concentración de troponina, esto con al menos un valor por sobre el percentil 99% de la población de referencia. La evaluación seriada de los niveles de troponina podrían ser útiles en pacientes sin cambios electrocardiográficos o en caso de dolor precordial atípico. Pues es importante la interpretación por parte del médico de la concentración de troponina en los niveles de decisión o cut-off. Debe ser cuidadosa y siempre con conocimiento de la imprecisión del método utilizado localmente. Bueno, por otro lado, es importante tener claro que los ensayos en formato POCT o Point of Care Testing, también llamados examen al lado de la cama del enfermo, para troponina generalmente carecen de la sensibilidad y la precisión analítica que se requieren en el nivel del percentil 99%. De esta manera pues va a mostrar un coeficiente de variación mayor al 10%. Aun cuando las plataformas POCT son una importante herramienta por su rápido tiempo de respuesta, va a requerir una mejoría sustancial de sus características de desempeño antes de que éstas sean introducidas a su uso en la práctica clínica. También existen unos criterios de trabajo en el laboratorio que desde el punto de vista del laboratorio se deben establecer procedimientos de control de calidad que sean estrictos para así poder obtener una técnica que sea reproducible, pues especialmente a niveles de concentración baja. También pues se requiere que la monitorización estrecha de la técnica al nivel de decisión o el cut-off, pues si el proveedor o fabricante no cuenta con nivel bajo de control, se puede usar un control por tercera parte, es decir, que este sea de otro fabricante o incluso un pool de suero que haya sido almacenado, que esté congelado y debidamente fraccionado en alícuotas.
También la frecuencia de la calibración debe ser definida en base a la imprecisión del método, usando preferentemente varios puntos de calibración, especialmente a niveles bajos de concentración de troponina. Bueno, en nuestro artículo se citaba un caso de la vida real de un paciente que consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de dolor anginoso de 6 horas de evolución sin cambios electrocardiográficos. A ese paciente se le solicita troponina en sangre, la cual resulta de 0,05 nanogramos sobre mililitros, en el cual el límite de referencia va hasta 0,04 nanogramos sobre mililitros, lo que quiere decir que tiene la troponina aumentada. Posteriormente ingresa para estudio con sospecha de un infarto al miocardio en evolución. La determinación se repite 4 y 8 horas después, mostrando niveles de troponina de 0,03 nanogramos sobre mililitro y 0,02 nanogramos sobre mililitro, manteniéndose el paciente sin cambios en el electrocardiograma. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo se podría explicar esta diferencia de valores en la determinación de troponina? Entonces, pues la explicación que se da para esto es que, principalmente el paciente no presentó finalmente un infarto del miocardio. El primer valor de troponina, que fue de 0,05 nanogramos sobre mililitros, se podría ver explicado porque la técnica utilizada en el laboratorio presentaba un coeficiente de variación mayor al 10% en el nivel de decisión o de corte, que es 0,04 nanogramos sobre mililitros, y que corresponde, como ya se mencionó anteriormente, a lo recomendado internacionalmente. De este artículo entonces se concluye que la introducción de técnicas de medición de troponina con mayor sensibilidad analítica y mejor precisión es una necesidad ampliamente reconocida en la literatura, y que para evaluar adecuadamente estas nuevas metodologías requiere la estrecha colaboración del laboratorio y los médicos, asegurando una adecuada validación y el establecimiento local de los valores de referencia en sujetos sanos desde el punto de vista cardiovascular.